Si en este momento yo te preguntara quién fue Marie Curie, seguramente me dirías que fue una científica de principios del siglo XX y que tuvo un premio Nobel que tenía algo que ver con radiación. Pero si te preguntara más a fondo, seguramente no sabrías qué decirme. Es por eso que nosotros, el grupo 11 de Introducción a las Ciencias, compuesto por Andrés Jiménez, Juan Pinto, Valentina Cerón y Gerson Romero, vamos a explorar el origen del premio Nobel otorgado a Marie Curie y la importancia científica de su trabajo. Primero hablaremos del premio Nobel, luego del artículo seleccionado, su objetivo, la metodología implicada y finalmente los resultados y conclusiones. Para nuestro proyecto elegimos a Marie Curie, una de las científicas más influyentes en toda la historia. Curie recibió el Premio Nobel de Física en 1903, compartido por Pierre Curie y Henri Becquerel, por el descubrimiento y estudio de la radioactividad. En una época donde las mujeres tenían barreras enormes en la ciencia, Curie no solo logró participar activamente, también logró transformar completamente el campo de la física y de la química. Su trabajo consistió en estudiar sustancias que emitían energía sin una fuente externa. A través de investigaciones rigurosas, logró aislar dos nuevos elementos, el polonio y el radio, demostrando que la radioactividad era una propiedad interna de los átomos y no era un fenómeno químico externo. Este descubrimiento abrió las puertas a nuevas técnicas de medicina, como la radioterapia y la física nuclear del siglo XX. Por esto, su Nobel de 1903 es considerado un pilar histórico de la ciencia moderna. El artículo que elegimos para analizar se titula Marie Curie, la radioactividad y los premios Nobel, escrito por José Sánchez Ron y publicado en 2011. Aunque no se trata del artículo original de Curie, pues estos textos no están disponibles de forma directa para este proyecto, este trabajo ofrece una revisión rigurosa y accesible del proceso por el que pasó Marie Curie para obtener el premio Nobel. En el artículo se describe el contexto histórico, las dificultades técnicas a las que se enfrentó Marie Curie y la relevancia de su descubrimiento para la ciencia del siglo XX. El objetivo central del estudio realizado era explicar cómo Marie Curie llevó a cabo su investigación sobre la radioactividad y por qué su trabajo fue reconocido con el premio Nobel. El artículo analiza la pregunta esencial: ¿qué descubrió Marie Curie y cómo estos hallazgos modificaron la comprensión científica del átomo en su época? Además, el texto destaca cómo su metodología rigurosa, el uso sistemático de instrumentos experimentales y su constancia frente a las dificultades contribuyeron al surgimiento de un campo completamente nuevo de la física y también dentro de la química. Que el artículo que utilizamos no es un reporte experimental original, este igualmente explica claramente el método científico que utilizó Marie Curie en su investigación. Ella primero hizo una observación clave, y es que algunas sustancias parecían emitir radiación constantemente de la misma manera que lo hacía el uranio, prácticamente de la nada. Luego ella formuló una hipótesis, y es, tal vez haya otros elementos que puedan emitir radiación similar, y quizá esa propiedad no dependa de la forma química, sino del propio átomo. Después realizó un proceso sistemático de mediciones, trabajando con minerales como la pechablenda, que fue muy importante para el experimento, midiendo su capacidad para ionizar el aire. Utilizó instrumentos de precisión como el electrómetro diseñado por Pierre Curie para comparar valores y más o menos poder confirmar sus datos. Finalmente, tras separar químicamente todas las sustancias, logró aislar dos nuevos elementos, el polonio y el radio, verificando que emitían radiación incluso más intensa que el uranio. Este proceso es un ejemplo claro del método científico, ya que Marie pasó por un proceso de observación, hipótesis, experimentación, análisis para poder finalmente llegar a una conclusión. El artículo destaca que los descubrimientos de Marie Curie permitieron comprender que la reactividad era una propiedad interna de los átomos. Este fue un hallazgo revolucionario porque implicaba que los átomos, que hasta entonces se creían indivisibles y estables, podrían transformarse y liberar energía espontáneamente. Gracias a este descubrimiento surgieron avances inmensos, tales como
el desarrollo de la física nuclear, nuevas tecnologías de diagnóstico médico como los rayos X y la creación de radioterapia, que sigue siendo fundamental para el tratamiento de cáncer. Además, el trabajo de Curie abrió un camino histórico para las mujeres en la ciencia. Ella se convirtió en la primera mujer en ganar un Nobel y la única persona en la historia con 2 Nobel en distintas áreas científicas. En conclusión, el impacto científico y social del descubrimiento de la radioactividad es incalculable. Transformó nuestra comprensión de la materia, impulsó tecnologías modernas y mostró que la ciencia no avanza solo por teorías, sino por la dedicación y la curiosidad de personas como Marie Curie.